Bienvenidos a su noticiario Derecho Humanista, Informa TV. Hoy lunes 23 de abril veremos lo más relevante. En materia nacional, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de San Luis Potosí se une con el Colegio de Periodistas a favor de la protección de los derechos humanos. En materia internacional veremos que Uruguay ha avanzado en materia de derechos humanos y en otras materias, la Organización de Naciones Unidas examina la situación de los pueblos indígenas en los Estados Unidos de Norteamérica. Además, en otra información veremos que los Médicos Sin Fronteras han cancelado proyectos en Somalia debido a la violencia. Quédese con nosotros, estamos a punto de comenzar. Ya estamos listos para entrar en materia nacional. Alrededor de 600 habitantes de los pueblos y comunidades indígenas de Nayarit formaron parte del Foro de Migración Indígena y Eficacia de sus Derechos Humanos, el cual fue celebrado por la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos para el Estado de Nayarit. Entonces, ante gobernantes y demás autoridades tradicionales de los diversos pueblos originarios, el ombudsman de Nayarit, Huicot Rivas Álvarez, expuso que los jornaleros agrícolas migrantes integran uno de los sectores más vulnerables debido a que ellos se da la agrupación de dos condiciones de la más alta vulnerabilidad, al ser migrantes y de igual forma indígenas. Es por ello que en este foro se desarrollaron dos paneles de análisis. El primero se denominó Programas y Políticas Públicas en materia de atención a migrantes indígenas y el segundo programa fue de Políticas Públicas en materia de atención a jornaleros agrícolas e indígenas. Así como también se dio un taller dirigido a las mujeres indígenas sobre la igualdad de la mujer y sus derechos fundamentales. La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla impartió la plática denominada Principios Básicos sobre el empleo de la fuerza y de armas de fuego por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y reformas constitucionales en materia de derechos humanos. Esto fue impartido a 45 oficiales de la Academia de la 25 Zona Militar en el Estado de Puebla. Esto con el objetivo de fortalecer el respeto a los derechos humanos, proporcionando los principios que regulan el uso de la fuerza física y las armas de fuego, a la par de fomentar las reformas constitucionales en materia de derechos humanos. Parte fundamental de estos acercamientos entre la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla y la 25 Zona Militar es que estos últimos, al ser los encargados de hacer cumplir la ley, utilicen en la medida de lo posible medios no violentos antes de recurrir al empleo de la fuerza y de las armas de fuego. Ante la escalada de violencia de género que en el estado de Morelos dejó 4 mujeres asesinadas en tan solo 24 horas entre el domingo y el lunes pasado y por la negligencia de las autoridades locales para aplicar acciones contra el feminicidio, organizaciones civiles solicitarán a la Federación se inicie el trámite para declarar una alerta de violencia de género en esta entidad. Por su parte, Violeta Sánchez Lunes, encargada de vinculación del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos Humanos de las Mujeres, acusó que el gobierno del Estado incumple con las obligaciones legales para prevenir y castigar la violencia contra las mujeres, luego de que en junio de 2011 se tipificó el delito de feminicidio en la entidad. Por ello, adelantó que a fines de este mes, grupos defensores de los derechos humanos presentarán la solicitud de alerta de violencia de género ante el Sistema Nacional para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Organizaciones civiles de derechos humanos pidieron a las autoridades de justicia capitalinas expliquen su rechazo a la recomendación que fue emitida por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal sobre la exhibición en medios de presuntos culpables y le pidieron rectificar el protocolo. En conferencia de prensa, el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, Cauce Ciudadano, el Instituto de Justicia Procesal Penal y Artículo 19
coincidieron en señalar que las autoridades encargadas de la Procuración y Administración de Justicia fomentan la violación de los derechos humanos de las personas acusadas de algún delito cuando difunden su información personal y los exhiben en los medios de comunicación. Cabe señalar que el 27 de marzo de 2012, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal emitió la recomendación directa a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, pero esta la rechazó y en su lugar publicó el protocolo para la presentación en medios de comunicación de las personas relacionadas en algún delito. Ante las recientes amenazas y acoso contra las activistas oaxaqueñas Alba Cruz Ramos y Reina Rivera, integrantes de la Red Nacional de Comunicaciones y de la Acción Urgente de Defensoras de Derechos Humanos en México, exigieron al gobierno de Oaxaca proteja y garantice el derecho de las defensoras de derechos humanos a ejercer su labor en el Estado. En torno a estos hechos, cabe recordar que fue el pasado 13 de abril que ambas defensoras de derechos humanos recibieron amenazas de muerte en sus respectivos teléfonos celulares. Por ello, a través de un comunicado, las organizaciones pidieron el cese inmediato de la violencia contra las defensoras de derechos humanos en Oaxaca y de igual manera pidieron investigar de manera inmediata y exhaustiva los hechos para dar con los culpables y que estos sean procesados y sancionados. La Red de Defensa de los Derechos Humanos convocó a la sociedad en general a unirse a su campaña de apoyo económico que realizarán durante abril y mayo a fin de continuar con su labor en pro de los derechos humanos. Lo recabado de esta campaña se dará a conocer el 4 de junio del 2012. Y cabe mencionar que la Red de Defensa de los Derechos Humanos surgió en junio del 2008 y tiene como objetivo prevenir y actuar de manera eficaz ante violaciones a derechos humanos a nivel tanto estatal como nacional. Además, le da seguimiento a víctimas de violaciones a sus derechos humanos y brinda capacitaciones, así como talleres de monitoreo y reenvían boletines informativos. Para mayor información acerca de esto, usted puede comunicarse al correo contacto@redh.org. La Comisión Nacional de Derechos Humanos recibió una queja contra Maite Rosas, la anestesióloga del Instituto Mexicano del Seguro Social, que difundió en su perfil de red social Facebook imágenes y comentarios sarcásticos de pacientes en quirófanos del Hospital General de la zona de Nayarit. En una entrevista con el presidente de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos para el Estado de Nayarit, Guillermo Huicot Rivas Álvarez, explicó que el expediente de queja ya fue remitido a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, puesto que esto se trata de una servidora pública que se desempeña en una institución de carácter federal. Adjuntamente, Rivas Álvarez señaló que a partir de estas publicaciones, algunas personas a través de las redes sociales manifiestan que esta no cumplía con la calidad y la calidez que se esperaría, de acuerdo con la norma oficial mexicana, y que en una institución de salud debe prevalecer. Sin embargo, el titular del organismo local precisó que ninguna persona se ha dirigido ante este organismo para presentar queja alguna contra la anestesióloga. José María Cázares Solórzano, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Michoacán, informó que en lo que va del año, el organismo autónomo ha recibido 836 quejas sobre violación de las garantías individuales, siendo el sector educativo el que más ha recibido estos señalamientos. Lo anterior lo dijo el ombudsman michoacano en el marco de la firma del convenio de colaboración para la promoción de la cultura del respeto a los derechos humanos con 8 municipios de la región de Uruapan. El titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos mencionó que a partir de este convenio se dará inicio con capacitación a los elementos de seguridad pública, tránsito, vialidad y protección civil municipal, a fin de que la comisión les dé a conocer los lineamientos que deben seguir para que a través de su labor no incurran en violaciones a los derechos humanos, toda vez que el cuerpo policial representa el primer contacto de las autoridades municipales con la ciudadanía. Eliseo Morán Portales, presidente de la Comisión de los Derechos Humanos de San Luis Potosí, explicó que el organismo defensor no está acostumbrado a atender los asuntos de los ataques contra los periodistas.
Así lo mencionó el ombudsman durante una reunión con el Colegio de Periodistas con el fin de buscar acuerdos importantes para que el Estado proteja y garantice los derechos de los comunicadores, así como su seguridad, asegurar su trabajo y proteger el derecho de la información. De tal forma que la Comisión Estatal de Derechos Humanos de San Luis Potosí propone un método de transmisión de la información basándose en la educación popular para que los periodistas encuentren una metodología constructiva y propositiva con la experiencia misma del informador sin que transgreda derecho alguno a la hora de informar. Y bien, esto es todo en materia nacional. Vamos a un breve corte y regresamos con más información. Gracias por continuar con nosotros. Ya estamos listos para la materia internacional. Le comento que Tim Berners-Lee, el inventor de la página web, ha advertido de que los planes del gobierno británico de controlar el acceso de los ciudadanos a Internet son peligrosos y suponen una destrucción de los derechos humanos. En el Reino Unido, el gobierno ha elaborado un plan con el que quiere vigilar tanto llamadas telefónicas, mensajes de texto, correos electrónicos de la población por razones de seguridad. Según lo explicó, controlando el acceso de un ciudadano al Internet, se pueden conocer detalles íntimos de su vida, mucho más que si se hablase personalmente con él, porque los individuos se sienten más seguros para averiguar cosas que no lo harían de otra manera. En su opinión, si el gobierno quiere reunir información sensible sobre determinadas personas, entonces tendría que crear un organismo independiente que supervise esas labores de vigilancia. El alto comisionado de Derechos Humanos de la ONU para Sudamérica, el italiano Amerigo Incalcaterra, manifestó que Uruguay es uno de los países de la región en donde más se ha avanzado en la materia de derechos humanos. Esto lo mencionó durante el encuentro con el presidente de la Cámara de Representantes, Jorge Orrico, con quien dialogó sobre la cooperación en materia de derechos humanos entre la ONU y este estado uruguayo. Adjuntamente, Incalcaterra se refirió así tanto a la asunción de responsabilidad asumida por el Estado uruguayo el pasado día 15 de marzo por los crímenes cometidos por la dictadura de 1973 a 1985, como a las medidas tomadas por el gobierno para resolver la situación de las cárceles del país, que la ONU consideró en 2009 como un lugar donde las condiciones eran tales que podrían considerarse una violación a los derechos humanos. En otra información le comento que el gobierno de Brasil donó al Programa Mundial de Alimentos 3.000 toneladas de arroz y 800 toneladas de frijol para su distribución en Sri Lanka, donde la agencia asiste a la población que se ha reubicado en el norte de este país. El representante para Sri Lanka del PMA, Adnan Khan, agradeció la donación equivalente a $2.2 millones y afirmó que llega un momento por demás oportuno. Asimismo, agregó que la contribución demuestra el compromiso de Brasil de apoyar los esfuerzos para garantizar la seguridad alimentaria a un largo plazo. Cabe mencionar que Brasil es el donante en vías de desarrollo más importante de este programa y ha aportado 118 millones al programa de 2007 hasta la fecha. En otra información veremos que Ahmad Fauci, enviado especial de la ONU y la Liga de Estados Árabes para Siria, espera que se despliegue una delantera de 30 observadores esta semana en este país. Así lo afirmó durante el portavoz de Kofi Annan en declaraciones a la prensa en Ginebra. Ahmad Fauci indicó además que se ha empezado a elaborar un plan para el despliegue de los 300 monitores que integrarían la misión de observadores, esto si el Consejo de Seguridad de la ONU autoriza la petición del secretario general. Cabe mencionar que el portavoz recordó que el despliegue de la misión no es solo de personal, sino también de vehículos, equipos médicos y de comunicación y otros suministros que ayuden a los monitores en un trabajo tan difícil y arriesgado. Por otra parte, cabe mencionar que dijo que si la situación en terreno no es buena, no entrarían. La imagen de la campaña de Amnistía Internacional con la imagen del exgobernante cubano Fidel Castro se canceló debido a que la campaña con la gráfica no cumplió con los requisitos de la organización. Sharon Singh, vocera de Amnistía Internacional,
declaró este miércoles que la imagen creada para una campaña de publicidad fue cancelada porque no cumplió con los requisitos, y esto no fue para evitar ofender a Castro, debido a que la organización sí cree en la libertad de expresión. Cabe destacar que esta imagen creada para el Grupo de Defensa de los Derechos Humanos Amnistía Internacional, que muestra un pastel con la cara de Fidel Castro, con una rebanada sacada de su boca y las palabras de The Voice of Oppression, la voz de la opresión, ha sido ampliamente difundida en Internet. James Anaya, relator especial de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas, visitará a Estados Unidos el próximo 23 de abril para examinar la situación de esas comunidades en el país. El objetivo de esta misión es evaluar si las leyes y políticas del país reflejan la Declaración de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas, los cuales fueron adoptados en 2007. La declaración establece un marco universal para garantizar la supervivencia, la dignidad, el bienestar y los derechos de este colectivo en el mundo. El relator especial visita el país invitado por el gobierno y organizaciones de indígenas y a lo largo de esta semana mantendrá reuniones con funcionarios, representantes de nativos y organizaciones de derechos humanos en Washington, Arizona, Alaska, Oregón, Dakota del Sur y Oklahoma. Al término de esta misión de 12 días, el experto informará sobre conclusiones en una rueda de prensa en el Centro de Información de Naciones Unidas con sede en Washington. Alrededor de 150 niñas afganas de la provincia de Takhar, que está al norte de este país, fueron envenenadas con agua contaminada en una escuela. Cabe señalar que en algunas de las niñas se presentaron dolores de cabeza y vómito, y algunas de ellas se encuentran en estado crítico, mientras que otras ya regresaron a casa luego de ser hospitalizadas. Según autoridades de Afganistán, los posibles autores de este atentado podrían ser conservadores radicales del país, quienes se oponen a la educación de las mujeres y han cometido diversos ataques contra niñas, maestras e instituciones educativas. En otra información le comento que la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos expresó su gran preocupación por las sentencias de muerte dictadas por las autoridades contra civiles en la Franja de Gaza y los urgió a terminar con este abuso. Cabe mencionar que desde principios de año las autoridades han condenado a la pena capital a 6 personas, una de las cuales ni siquiera estuvo presente durante el juicio. Y también vale la pena mencionar que el pasado 7 de abril 3 hombres fueron ahorcados y otro ya ha sido condenado a morir frente a un pelotón de fusilamiento. También la agencia denunció que los condenados a muerte no tienen acceso a sus abogados y que los tribunales militares en muchas ocasiones admiten a trámite confesiones realizadas mediante tortura. Asimismo, recordó que los condenados a muerte tienen el derecho a solicitar el perdón o la conmutación de la sentencia por parte del tribunal imparcial, independiente y competente. La Organización Internacional Médicos Sin Fronteras suspendió la apertura de algunos de sus proyectos en el país africano de Somalia hasta que liberen a sus compañeras Blanca Tiubat y Montserrat Serra, quienes fueron secuestradas hace 6 meses en un campo de refugiados en Dadaab, esto en Kenia. Médicos Sin Fronteras refirió en un comunicado que responderá a las emergencias humanitarias que surjan en este país, pero advirtió que con 2 de sus trabajadoras retenidas no puede continuar operando con normatividad, por lo que demandó a las autoridades correspondientes contribuyan para que sus compañeras sean liberadas de manera inmediata. Vale la pena mencionar que Tiabut y Serra trabajan en el campo de refugiados de Ifo 2 en Dadaab, cuando ellas fueron secuestradas por hombres armados el pasado 13 de octubre de 2011. Y bien, esto es todo en materia de derechos humanos. Yo soy Lea Montañez y lo espero el día de mañana con más información. Que tenga un bonito día.